Del hermano Luis recuerdo un hombre muy prudente, muy serio en todas sus cosas, en todo sentido de la palabra. Viví con ellos porque estaba bajo la responsabilidad de ellos desde los 14 años y aprendí muchas cosas del hermano Luis, que era un padre ejemplar, un esposo ejemplar, un predicador ejemplar, a pesar de que todavía no teníamos la doctrina y en ese momento. Él fue mi padre para mí, yo lo respetaba mucho, le tenía mucho miedo a él porque todo lo que él decía era así, lo regañaba a uno y le llamaba la atención, eso me gustaba mucho. Yo, por ejemplo, personalmente lo respetaba mucho a él y lo quise mucho porque a pesar de todas las cosas me acogió cuando yo llegué aquí a Bogotá, que llegué desde los 14 años, que la hermana María Luisa me trajo y estuve con ella viviendo. Cuando la partida del hermano Luis fue muy sorpresivo para nosotros porque no, yo, por ejemplo, no esperaba eso. Yo esperaba que el hermano Luis durara mucho tiempo. Y la muerte de él me impactó tanto. Cuando yo llegué a la clínica, la hermana María Luisa estaba solita ahí en la clínica con él. El taxi me dejó al frente de la clínica, me bajé y ella estaba solita. Y yo lo que le dije, Mari, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y la iglesia ahora qué? Y yo le decía a ella, ore por el hermano Luis a ver si Dios hace un milagro y lo resucita. Y entonces yo le dije, ore Mari, porque yo sabía que ella tenía el respaldo de Dios. Desde ahí yo sabía que ella tenía el respaldo de Dios. Y me dijo ella, no, mírenle las manos. Y yo le miré las manos y las tenía moradas. No había nada que hacer. Y ese despertar de la iglesia, la hermana María Luisa me dijo, quédese aquí usted con él. Y yo me voy para la casa y ella se vino acá para la casa y había un grupito de hermanos y ella oraron y Dios le habló a la hermana María Luisa. María Luisa, toma las riendas de la iglesia. Así le dijo. El Señor le dijo a la hermana María Luisa, toma las riendas de la iglesia y ella las tomó y empezó a hacer lo que Dios le había dicho a ella. Con fe, con esa esperanza y todo y con esa convicción que ella tenía, lo hizo y Dios hasta este momento la ha respaldado. En todo sentido la ha respaldado a ella. Y muy valiente ella porque ella era joven y todo, pero Dios la hizo así fuerte porque ella tuvo muchas pruebas, viví las pruebas con ellas. En ese momento hubieron muchos inconvenientes, pero Dios la respaldó y ella salió adelante. Y el crecimiento de la iglesia empezó el nuevo amanecer, el nuevo despertar. En todo empezó mundialmente y todo espiritualmente, en todos los lugares donde había poquita gente y todo, Dios empezó a bendecir espiritualmente, a dar el don de la profecía, que era lo principal. Era la principal el don de la profecía y toda la gente profetizando y todo y cumpliéndose. Pero la profecía especial, el don especial era el de la hermana María Luisa. Ahora son aproximadamente 1500 iglesias, porque eso Dios lo habló desde el principio que empezó la iglesia, que empezaron el grupo a orar en la casa. Dios habló todas esas promesas hermosas, preciosas, que le hizo a la hermana María Luisa y al hermano Luis. Eso fue muy lindo, muy hermoso, y yo me admiraba, y yo personalmente, María Luisa decía, es muy valiente de la responsabilidad que Dios le ha puesto en las manos. Y hasta hoy en día he visto esa persona fuerte, esa mujer fuerte, que ella no tiene nada en su corazón en contra de nadie, sino es un corazón amplio para con todos, para con todo el mundo. La admiro y le digo, Señor, yo quiero ser así también. En la época del hermano Luis, la iglesia era la gente con el hermano Luis. Todas las hermanas Luis, la hermana María Luisa era a un lado, siempre el hermano Luis, que esto, todo el hermano Luis. Pero en el fondo el hermano Luis, él sabía que ahí era la hermana María Luisa, porque los problemas difíciles que él no podía solucionar los mandaban de la hermana María Luisa. Y ella los solucionaba. Con oración o con profecía lo solucionaba ella. También en esa época el hermano Luis sucedieron tantas cosas y no permitía que la hermana María Luisa orara, sino que eran las demás que tenían profecía y que la hermana María Luisa no. Y ella pues muy obediente, no dijo nada, oraba silenciosamente y Dios la respaldó a ella porque la iglesia fue bajando. Y entonces dijo, no, María Luisa, usted tiene que estar ahí y orar por las personas nuevas. Claro, porque yo desde ahí yo entendí que la hermana María Luisa era algo especial, que ella era la bendición que Dios tenía para el mundo entero la bendición. Y hoy en día yo he visto eso,
Y le digo gracias, Señor, porque yo creí, entendí, sin que me enseñaran en la iglesia eso. Y el respeto para la hermana María Luisa. También el Señor en aquella época habló el respeto a la hermana María Luisa, al hermano Luis, a sus hijos. Dios habló en esa época. ¿Cuántos años? El Señor decía que cualquiera que hablara mal de ella, o no más que con el solo pensamiento, Dios lo estaría castigando. Y a mí yo era niña, a mí se me quedó eso grabado. Y yo nunca, con los hijitos de ella, nada, todo el respeto, todo. Y Dios me ha bendecido grandemente por eso, detalle que he tenido con ella, porque yo entendí lo que Dios quería hacer conmigo. Y le doy gracias a Dios porque Dios ha usado a la hermana María Luisa para problemas difíciles, grandes problemas que no usa a nadie. No usa a nadie hasta hoy en día como Dios la usa a ella. Yo por eso siempre yo digo un problema, una cosa que ella primero sepa, porque Dios sé que va a hacer la obra por medio de ella. Hermana María Luisa, la quiero mucho, su merced es mi hermana, la he respetado siempre, la respeto, la quiero mucho, porque sé que su merced todos los consejos que me ha dado han sido así. Y respeto también a sus hijitos lindos, hermosos, que mi Dios los bendiga, que mi Dios la guarde y que mi Dios le dé muchos años a su merced para que nos siga dando esos estudios bíblicos tan lindos, tan hermosos, porque en esos estudios bíblicos aprendemos muchas cosas. Por lo menos yo aprendo muchas cosas nuevas. Le doy gracias a Dios por haberla elegido, su merced, y por haberle elegido a Colombia de la iglesia, porque la iglesia salió aquí en Colombia. Es una bendición, es un privilegio, y debemos estar todos orgullosos de que fue aquí en Colombia para esta palabra llevarla así como Dios dijo. Y escogió lo más humilde, y la escogió a su merced con ese corazón tan grande que tiene para con todos nosotros. La quiero mucho, muchos abrazos y besos, su merced.